a partir de ahora empiezo a grabar la clase para que luego la suba por internet y puedan ver. Ah, quería preguntarles, ¿cómo les sirvió esta forma? O yo ya lo subí no recuerdo el grupo de ustedes, si es que ya he subido los links que yo descargué en el canal de YouTube. ¿Ustedes lo pudieron ver de esa forma o descargaron los archivos? ¿O descargaron el video? A los que no vieron la clase les decía. ¿Cómo lo hicieron? Yo pude Descargué el descargar un archivo. Ah, solo descargaron video. el archivo. Bien, porque lo que estoy haciendo es ir también convirtiendo esos videos, subirlos por un canal de YouTube que he creado, y de ahí directamente les paso el link del video, digamos, ¿sí? Se lo voy a pasar a los grupos para que en cualquier momento, cuando lo deseen, accedan al grupo de WhatsApp y vayan viendo los videos. Como los tengo todos grabados, voy a ir subiéndolos a todos y ahí pasándoles el link. Eso también creo que va a ayudar y va a facilitar todo. Sí, pero fue más fácil así acceder a YouTube porque todo el mundo está en YouTube, con la música y todo eso, así que sería más fácil. Sí, perdón, ¿quién habla? Soy Daniel, profe. Bien, Daniel, claro, sí. Yo en otra asignatura, lo que pasa es que, bueno, ustedes son pocos en cantidad y yo le decía, bueno, una vez que lo pasaba por correo electrónico, como que era más fácil esa metodología, pero bueno, hay otros alumnos que tengo en otras divisiones, en otros cursos, y por favor, ahí el que puso el audio, trátelo de sacar porque como que hace ahí alguna interferencia. Les comentaba que para otros cursos me ha funcionado bastante bien directamente subir a un canal, al canal de YouTube y pasar el link, porque como habían tantos chicos en otros cursos, por ahí era difícil enviar a todos los correos electrónicos y demás, por ahí se perdía eso, y entonces he decidido utilizar esa metodología y esa herramienta, y bueno, ha funcionado. Así que acá con ustedes también voy a hacer lo mismo, voy a subir todas las clases que estamos teniendo hasta el día de hoy, inclusive esta, y bueno, así vamos a poder ir publicándola y ustedes con simplemente acceder al link van a poder ver la clase. Bueno, continuamos. Clase anterior, lo que vimos es busque el valor, creación de valor, entrega de valor, ¿verdad? Vimos este punto, ¿sí? ¿Lo recuerdan? Sí, profe. Bien, pasamos rápidamente entonces a hacer un repaso. Habíamos mencionado que hay al menos 3 momentos, ¿sí?, en lo que yo llamo por lo menos la gestión del valor, ¿eh? O sea, o la administración del valor, que significa cómo tomar al valor en todas las etapas en cuanto a su proceso. Entonces tenemos al menos 3 etapas, ¿no? Buscar valor, crear valor y entregar valor. Y si abarcamos las 3 etapas, estaríamos entendiendo y trabajando sobre todo el proceso de la creación de valor. Entonces yo les mencionaba que la primera búsqueda de valor es quizás una de las más importantes y al menos la más estratégica de todas, que es la que consiste en identificar cuál es la propuesta de valor que tiene la organización, la propuesta de valor que tiene la competencia, y confrontarla con la necesidad insatisfecha que pueda tener el cliente. Entonces hacemos como una especie de triángulo virtuoso y competitivo en donde se analiza, entonces, nuestra propuesta, la propuesta de la competencia y lo que exige o demanda el cliente. En ese triángulo lo que va a resultar, ¿no?, van a ser seguramente algunas oportunidades de negocio. Si hay alguna diferencia, digamos, entre lo que demanda el cliente y lo que obtiene del mercado, seguramente puede haber alguna oportunidad de mercado, ¿sí?, y ese es un nicho, digamos, donde nosotros podríamos incursionar. Cada vez que existe una necesidad insatisfecha hay una oportunidad, ¿eh?
Bien, esa búsqueda de valor luego se consigue, perdón, el proceso avanza con la creación de valor, que no es otra cosa que identificar y explotar ventajas competitivas. O sea, una vez que yo encuentro a dónde va a apuntar el negocio o mi negocio, analizando una propia organización, lo que tengo que buscar es diseñar toda la organización en pos de lograr proponer o producir un determinado producto o entregar un determinado valor. Entonces, la organización tiene que pensarse de esa manera, afianzar recursos, coordinar recursos, conseguir los recursos, gestionarlos para que se pueda crear, diseñar o producir ese valor, el valor que encontré en el punto número 1. En el punto número 3 directamente ya tengo que entregar el valor, o sea, acercar ese valor, esa propuesta de valor que va a estar conformada por productos y servicios al cliente. O sea, encontrar la mejor manera que el cliente pueda captar, reconocer el valor que se está entregando. Esas serían las 3 etapas. Y después, esto también lo vimos, ya en términos gráficos, ya he mencionado acá, el cliente lo que hace en una primera instancia es percibir valor. ¿Cómo es esto? Bueno, ¿qué quiere decir? Que el cliente, antes de hacer cualquier tipo de compra, como está acá, antes de la compra, el cliente lo que tiene o lo que en un proceso mental, lo que le pasa en el comportamiento del consumidor, en la mente del consumidor, es que se va a generar un conjunto de expectativas. Ese conjunto de expectativas no son más que deseos o anhelos que el consumidor se hace antes de la compra. Entonces, ¿qué expectativas? O sea, ¿qué anhelos? ¿Qué sueños? De obtener determinada satisfacción como cliente, ¿sí? Determinada satisfacción al consumir tal o cual producto o bien o servicio. Entonces, esa expectativa se genera antes de la compra. Después, durante la compra, lo que pasa con el cliente es que realiza una evaluación. Y en esa evaluación el resultado es satisfacción o no satisfacción, o sea, está satisfecho o no satisfecho. Cuando ya directamente el cliente va a la institución, o sea, una vez que se ha hecho ese conjunto de expectativas, se ha generado un conjunto de expectativas en su mente, lo que hace, en ciertos casos, digamos, cuando decide la compra, es evaluar todo el conjunto de bienes y servicios que decidió consumir. Y esa evaluación es también otro proceso mental que lo vamos a llamar percepción. La percepción es un proceso mental actual, ¿sí? Es durante la prestación del bien o del servicio. Esa es la percepción. Y la percepción lo que tiene es que, como resultado de la percepción, perdón, lo que se genera es un juicio de valor. La percepción se me da como resultado juicio de valor. O sea, estoy de acuerdo, no estoy satisfecho, no satisfecho. Es un momento muy importante, entonces este momento de la compra, o sea, el hecho en sí, ¿sí? De la compra o de la venta, visto desde el punto del empresario. Y finalmente, un posterior momento es de la fidelización, que vendría a ser después de la compra. ¿Qué pasa después de la compra? Bueno, después de la compra o después de la venta, una vez concretada, eh, ciertas organizaciones tienden, sobre todo las actuales y las que están enfocadas al cliente, buscan buscan que la primera compra, perdón, que exista una segunda compra. Entonces, la primera compra siempre se dice es muy difícil. ¿Por qué? Porque el esfuerzo de marketing o de comercialización para conquistar un cliente es mucho mayor que venderle a ese mismo cliente otros productos. Entonces ya cuando tiene un cliente que digamos que lo ganó, lo conquistó, o que efectivizó una venta o una compra del cliente, lo más rentable es seguir vendiéndole a ese cliente, que ya es mi cliente, otros productos distintos de la misma empresa. Bien, ese es el concepto. Entonces, cualquier indicador, o mejor dicho, cualquier objetivo de comercialización, el primero de todos va a ser retener ese cliente que ya se conquistó. Y eso se consigue con fidelización. ¿Cómo logro fidelizar al cliente? Bueno, para eso me sirve la tercera etapa en esto del valor. O sea, una vez que yo ya logré hacer la primera venta, debo realizar una serie de acciones
que tiendan a que ese cliente vuelva a comprar, vuelva a consumir. ¿Cuáles podrían ser? Bueno, yo les mencionaba algunos ejemplos, que serían, por ejemplo, los puntos de tarjeta de crédito, que eso lo vimos o lo vemos nosotros a diario, ¿sí? Puntos en las estaciones de servicio también, ¿sí? ¿Qué pasa? Uno va con la tarjeta, ¿no? Nos entregan una tarjetita, ¿sí? Depende de la estación que fuese, ¿sí? Nosotros nos adherimos a la puntuación y cada vez que cargamos nos dan un determinado punto. Si sumamos determinados puntos, nos pueden regalar algún bien que tienen ellos, o si no, nos hacen descuento en las próximas cargas, ¿sí? Eso que es una acción postventa. Yo ya vine consumiendo, pero ellos buscan, o esa empresa, o ese conjunto de empresas busca que yo siga con ellos, digamos. Y eso se hace a través de una serie de acciones que buscan la fidelización. Bien, entonces esos serían los tres momentos más importantes de construcción del proceso de construcción del valor. Antes, durante y después. ¿Sí? Antes, expectativas. Durante, percepción, juicio de valor. Después, fidelización. Ahora hablamos un poquito más sobre lo que son las expectativas y las percepciones. ¿De qué dependen? Creo que en algo de esto quedamos la vez pasada. Las percepciones y las expectativas son dos caras, digamos, de una misma realidad. Solo que la expectativa se genera antes de la compra y las percepciones durante. Ambas expectativas como percepciones dependen de una persona. O sea, las percepciones y las expectativas tienen que ver con un proceso mental, que es el proceso de captar información del contexto. A ese proceso nos llamamos cognitivo, o la facultad cognitiva, que es el atributo de todo ser humano de poder tomar información del ambiente, del contexto. ¿Sí? Y bueno, eso se da, si yo esa facultad o atributo de poder aprender día a día y de captar información del contexto, si lo divido en dos momentos, a ese atributo, ¿ah? Si lo divido en un momento anterior, lo llamamos expectativo. Si lo medimos en un momento posterior o actual, lo llamamos percepción. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, una persona puede tener una expectativa de conocer una persona así, no sé, una cita ciegas, por ejemplo. Yo podría pensar que la cita ciegas es algo así como como la figura que está acá, izquierda. Y después la percepción, una vez que sucede el hecho en la realidad, puede verse algo así, digamos, es lo que yo percibo. Evidentemente, si una persona, acá estamos hablando, como está visto acá, una mujer, ¿sí? Piensa que se va a encontrar con un hombre así, ¿ah? Porque las expectativas fueron esas, fíjense cómo se generaría una expectativa para que alguien piense que va a encontrar algo así. Bueno, seguramente en los medios virtuales, ya que estamos en esto, redes sociales y demás, ¿qué podría haber pasado? Que la persona publicó, por ejemplo, fotos viejitas, ¿no? Que habrán de esas, ¿eh? Fotos viejas, fotos cuando era joven, cuando era flaco, fotos con retoque, con ayudita y con lo que fuese. Entonces esa persona, la mujer, en este caso, va a pensar que se va a encontrar con alguien así. ¿Sí? Después tiene la cita, por ejemplo, y viene algo así como esto. De percepción, entonces, cuando directamente iría a la cita. Y esto es todo lo que se generó antes de la cita. Eso es expectativa y esto es percepción. ¿Está bien? Bueno, expectativas y percepciones dependen de cada una de las personas. Todos vamos a tener distintas expectativas y distintas percepciones. Van a ir variando, digamos, las expectativas y las percepciones van a ir variando dependiendo de la persona que se trate. Dependiendo, y luego en marketing nosotros tomamos estos conceptos que son psicológicos, meramente psicológicos, vamos a tomar ese concepto para decir que si hay un conjunto de personas que responden de la misma manera, ¿qué quiere decir? Que generan más o menos la misma expectativa y las mismas percepciones, entonces yo tengo un segmento de mercado. ¿Sí? Un segmento de mercado no es otra cosa que un conjunto de personas que entre sí se comportan de forma similar, o sea, piensan más o menos lo mismo. ¿Qué quiere decir cuando digo piensan más o menos lo mismo? Que prácticamente tienen las mismas expectativas frente a una serie de canales de comunicación o de acciones de comunicación, van a tener una serie, un conjunto de expectativas similares. Y cuando tengan que probar nuestro producto, nuestros servicios, también van a tener
unas percepciones similares. Y entonces eso quiere decir que responden a un mismo segmento de consumidor. ¿Bien? Y así como ahora un segmento, hay varios segmentos, y entre distintos segmentos van a responder de manera distinta, y por eso yo lo tengo que separar, ¿sí? Haciéndome esa idea o ese mapeo de que existen distintos segmentos de mercado a los cuales yo tengo que apuntar a uno o algunos, depende. Pero yo entendiendo que hay diferencias, digamos, que no todas las personas van a percibir o a generar expectativas de la misma manera. Hay distintas formas de generar expectativas y de generar percepción, y eso va a ir constituyendo, diferenciando a las personas, y para nosotros esas distintas formas de comportarse o de pensar o de percibir la vamos a llamar segmento de mercado. Bien, eso es lo que nos va a servir, digamos, después. ¿Qué más sobre la expectativa y las percepciones? Algo muy importante, a ver, en alguna clase por ahí más que de marketing, les traigo una clase de, por algunos axiomas, digamos, de lo que es la administración de recursos humanos. Nosotros, digamos, la organización en sí, o de administración si quieren, se enfoca sobre cuestiones que puedan ser manejables hacia la institución o hacia la organización. Y las otras no. Por ejemplo, acá tenemos variables que dependen de la organización a las cuales yo puedo trabajar sobre ellas, y variables que no dependen de la organización. ¿Qué variables dependen de la organización? ¿Cuáles son las variables que dependen de la organización? Por ejemplo, el mix de marketing, ¿sí? Que ustedes ya habrán visto que son las 4P. ¿Sí? Ese mix de marketing lo que hace es básicamente comunicar al cliente qué es lo que se vende. Bueno, eso sí depende de mí, o sí depende de la organización. ¿Qué quiero decir? Vamos más en detalle. Que la expectativa que genera el consumidor o que se va a generar el consumidor depende de lo que yo le estoy vendiendo. Si yo le vendo que que yo estoy produciendo la mejor ropa de mejor calidad, con los mejores colores y que tiene una alta durabilidad, si yo estoy promocionando de esa forma, la organización promociona y comunica ese tipo de producto con esas características, evidentemente las expectativas del consumidor van a ser elevadas, como por ejemplo imaginarse esta persona, para la chica. Más o menos sería eso. ¿Por qué? Porque la institución vendió eso, comunicó eso. ¿Bien? Y si después va y prueba, compra el producto y se da con que no hay calidad, con que el primer lavado no sé, se destiñe y demás, evidente va a terminar pensando lo mismo que esta otra chica que va a ver algo así. Y va a sentir que esa expectativa fueron muy superiores a la percepción, con lo cual el consumidor seguramente va a estar insatisfecho, ¿verdad? Esa es la idea. Entonces, ¿para qué sirve entender esto de expectativas y de percepciones? Para no generar expectativas que no se pueden cumplir, digamos. Sería una de las primeras conclusiones, es que la organización no debe generar expectativas que no pueda cumplir, porque se va a dar esta relación. ¿Mm? ¿Para qué más? ¿Para qué más? Bueno, otro elemento fundamental o conclusión fundamental es que ninguna organización va a poder cambiar un concepto fundamental, que son los modelos mentales. ¿Sí? Los modelos mentales son la forma en que se van a generar las expectativas o las percepciones. Los modelos mentales es lo que trae el consumidor de por sí, lo trae toda su vida. O sea, yo no puedo accionar o modificar algo en el modelo mental de la persona. La persona va a interpretar la realidad, va a generar expectativa y va a evaluar de una misma manera. Yo no puedo hacer nada con eso. ¿Por qué? Porque cada uno o cada persona tiene su propio modelo mental, tiene un anteojo con el que ve la realidad. Y ese anteojo no se lo va a quitar de un día para el otro, es muy difícil que nosotros podamos accionar sobre ello. Quien se lo puede hacer quizá un psicólogo, digamos, pero no nosotros. Nosotros ya contamos con un segmento de cliente o con un conjunto de personas al que les quiero vender un producto que ya posee un modelo mental determinado y que no lo va a cambiar. Entonces yo no puedo cambiar la forma que se generen expectativas ni que se generen percepciones, o lo que va a pasar dentro de cada una de estas personas no se puede. Digo. Lo que yo sí puedo accionar es con la comunicación, qué cosas quiero comunicar. Ahí sí, porque eso sí depende de la organización. Bien. Y otro punto, esto sobre las expectativas, yo puedo accionar, sí, en la parte del mix de marketing, o sea, en la parte de qué es lo que yo quiero comunicar, ¿sí? Para ver qué puedo generar como expectativa. Y en la parte de la percepción, yo puedo accionar, también puedo accionar.
¿Sí? ¿En qué parte? En los momentos de la verdad, que es lo que vamos a ver después. ¿Sí? No puedo accionar sobre el modelo mental, es que va a ser percibido de una manera distinta. Eso yo no puedo. El modelo mental va a hacer que la persona interprete o esté satisfecha o no satisfecha, dependiendo de cómo ese conjunto de personas haya forjado su personalidad. Eso no voy a poder cambiar. Pero sí voy a poder estar atento a los momentos de la verdad y así lograr que la percepción sea positiva. Bien, entonces yo puedo accionar sobre los momentos de la verdad y sobre el mix de marketing, pero no puedo accionar sobre los modelos mentales que son al final quienes generan expectativas y percepciones en los consumidores. Bien. Entonces, seguimos. Acá está, ¿ve? Lo que decía hace un momento. Las expectativas se confrontan con las percepciones. ¿Eh? El cliente viene con un conjunto de expectativas antes de la compra y luego las evalúa, que serían las percepciones. ¿Sí? Cuando las expectativas son menores que las percepciones, evidentemente el cliente va a estar muy satisfecho. ¿Sí? O dicho de otra manera, las percepciones superan las expectativas, el cliente va a estar satisfecho. Si las percepciones son iguales a las expectativas, también van a estar satisfechos, pero si las percepciones son menores que la expectativa, o sea, ahí seguramente el cliente va a estar insatisfecho. Con lo cual, no es tan bueno generar demasiadas expectativas o generar expectativas que luego yo no voy a poder cumplir. Bien, eso sería. Vamos a ver esto del tema de los momentos, la verdad, que les decía que es un factor muy importante. Y el momento de la verdad es un momento que se produce cada vez que un cliente entra en contacto con cualquier aspecto de la organización y por tanto tiene la oportunidad de formarse una opinión. ¿Qué significa esto? A ver, cualquier organización, cualquier institución, miles, millones de tareas tienen que realizar a diario. Muchas tareas. ¿Sí? Pero no todas ellas tienen directamente implicancia con el cliente. ¿Sí? Aquellas tareas que directamente tienen implicancia con el cliente seguramente van a conformar un momento de la verdad. ¿Bien? El momento de la verdad es todo momento que el cliente entre en contacto con la organización y hace una evaluación. Cada vez que el cliente entre en contacto con la organización y en ese momento seguramente va a estar evaluando a esa organización, o sea, está percibiendo todo lo que la organización está brindando. En esos momentos, que no son todos, la organización tiene que prestar especial atención y no descuidarse. O sea, ahí, en ese exacto momento o en esos exactos momentos, no se puede equivocar. ¿Sí? En esos momentos, la organización debe ser precavida y obviamente mostrar lo mejor que tiene. De esa manera el cliente va a tener una buena percepción de los servicios, de los productos. ¿Ven? Solo en ese momento. Entonces, acá tenemos uno, por ejemplo, bueno, este es bastante largo. Esto, por ejemplo, tiene que ver con, si lo ven, miren, esto es bastante curioso, es un ejemplo de momentos de la verdad con entornos digitales. O sea, sería cómo se puede distinguir determinados momentos de la verdad en las compras y ventas por medios digitales. ¿Sí? Entonces acá podremos decirle, por ejemplo, el proceso tradicional de consumo, miren para este lado, antes, o sea, antes de trabajar con internet, trabajar en medios digitales y demás, los estímulos cómo estaban, o sea, cómo se estimulaba la compra. Y bueno, por medio de una compra anterior, de experiencia, sobre todo, ¿sabe cuál es el factor más importante? La recomendación. Si lo- ustedes mismos como consumidores se dicen, a ver, ¿a dónde iré a comprar? ¿Dónde van a comprar? Generalmente donde alguien les recomienda. ¿No? Eso era anteriormente, ¿sí? Entonces, ¿cómo antes se estimulaba? Básicamente con experiencia que yo tuve, o que el consumidor tuvo anterior, o con experiencia que tuvo otra persona que me recomendaron. Básicamente, la mayor parte de las personas va a comprar a un determinado lugar por recomendación, o iba, perdón, en algún momento antes de que surja estas cuestiones de internet y de entorno digital y venta digital. ¿Eh?
Hoy, como lo ven acá, proceso actual, hoy la venta se hace de otra forma. O sea, ¿cómo sería el antes? O dónde está el estímulo antes? Fíjense. Hoy básicamente a través de videos, ¿no? Videos YouTube, que si no lo saben, la mayor forma, bueno, de atraer al cliente está por los videos. ¿Eh? Entonces hoy básicamente el estímulo empieza con los videos. ¿Sí? Este es el más recomendado de todos, el video YouTube. ¿Sí? Imágenes en menos proporción, videos sobre todo, ¿sí? Que van a ser vistas a través de, acá están todos los que son redes sociales. ¿Ah? Y lo que hace la persona hoy es comparar online, o sea, ir viendo cuál es la opinión con otros consumidores de determinados productos. ¿Y qué hago yo? Veo, por ejemplo, busco algún elemento cualquiera, el que fuese, no sé, quiero comprarme un televisor, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero comprar. ¿Qué hago? Busco televisores, puedo ver algunos canales, algunos videos de determinadas marcas, ¿ah? Luego, eso también lo voy a ver a través de redes sociales y lo que puedo hacer es comparando con otros consumidores que también están en línea sobre determinados televisores. Y yo puedo ir preguntando, ¿sí? O y ahí todo por redes sociales, ¿sí? O sea, todo, este vendría a ser el gran canal, el gran estímulo, y el que me va a decir si yo compro o no compro será las opiniones de otros consumidores. ¿Eh? Acá lo hacía por experiencia propia y por recomendación de mis amistades, y acá lo hago con cualquier persona en cualquier lugar del mundo a través de las redes sociales. ¿Se entiende? Es muy distinto, digamos, cómo esto fue pasando. O sea, cómo fue cambiando y cómo es de distinto esto que era meramente presencial y acá todo en entornos digitales. Bien. Entonces, recién la experiencia, o sea, el último momento, fíjense, y el momento de la verdad, recién se da, fíjense en acá, cuando se presta perdón, el momento de la verdad en entornos digitales, ¿dónde se va a dar? Bueno, se va a dar acá, en el video YouTube de la presentación, por ejemplo, de los productos, y otro momento de la verdad va a ser seguramente acá, cuando directamente yo vaya a comprar el televisor y tenga y lo que pueda consumir. Algunos datos de acá, el 70% lee comentarios de otros consumidores antes de comprar, estos son datos de Google. El 79% usa un dispositivo móvil para investigar dentro de la tienda y el 83% busca en internet productos luego de verlos en la TV. ¿No? O sea, todo esto nos habla, estos datos nos hablan de qué tanto se están utilizando los entornos digitales antes de hacer una compra. ¿Sí? Aquí hay otro ejemplo de momento de la verdad. Esto creo que ya lo vimos la vez pasada, no sé. ¿Lo vimos la vez pasada del restaurante? ¿No? No, profesor, creo que No. no. Bien, bien, bien. Por ejemplo, este es un restaurante. ¿Sí? Uno va a un restaurante cualquiera sea, ¿sí? ¿Cuáles serían los momentos más importantes donde un restaurante nunca se podría equivocar? Es un momento de verdad. Fíjense, momentos de la verdad están resaltados con rojo. ¿Sí? Acá. Es crucial el aspecto del lugar. Claro, si yo voy a cenar con mi pareja, con mi esposa, con mi mamá inclusive, con mi familia, lo más importante que va a ser que se vea bonito, ¿sí? O sea, la fachada de entrada, digamos, ¿sí? La entrada principal. Eso ya en un momento, la verdad, si yo veo todo sucio, roto, desarreglado, poca luz, yo ya tengo una primera percepción mala del lugar, antes que entre, ¿se entiende? Entonces, ese es el primer momento, la verdad. Segundo momento, la verdad, recepción y ubicación, ¿no? Evidentemente, si yo entro y no sé dónde sentarme y nadie me atiende y nadie me mira y no sé qué hacer, también hay una segunda evaluación en ese caso negativa. ¿Eh? Nadie me ubica, nadie ve. Entonces, según momento, la verdad sería preocuparse por la recepción y que me ubiquen rápidamente apenas yo ingrese. ¿Eh? Sería el segundo. Tercer momento, la verdad, toma del pedido. Pues, evidentemente, si ya me ubicaron, sería bueno que el mismo mozo, el que me atiende, ya me empiece a tomar el pedido. La espera por el servicio evidentemente va a ser un momento clave, la verdad. No es lo mismo yo pedir una cena o quiero cenar con mi familia o mi pareja, que me lo sirvan en 15, 20 minutos, que me lo sirvan después de una hora. ¿Verdad? Entonces sería otro momento clave. Las características, estas son características visuales del alimento, también es un momento de verdad. ¿Sí? Siempre es lindo verse bien, digamos, la comida, se dice mucho, entra por los ojos, ¿verdad? Entonces estos serían, por ejemplo, 3, 4, 5 momentos de la verdad. ¿Sí? ¿Qué no es un momento de la verdad? O sea, en esto yo tengo que reforzar toda mi atención y no puedo equivocar. ¿Dónde sí me puedo equivocar? Fíjense en el pago de la cuenta, en la despedida,
en esperar por la cuenta, porque la gente ya comió, ya está tranquilo, ¿se entiende? Ya esto seguramente va a sumar a los grados de satisfacción del cliente, pero no va a ser crucial. Lo crucial está acá. ¿Eh? Algo como para redondear para la próxima clase, me quedan 5 minutos, así que sí va a servir todavía. El valor para el cliente. ¿Sí? Hasta aquí vimos un momento de verdad que era la tercera parte, recuerdan, perdón, el segundo punto del valor. Recuerden, el valor tenía 3 momentos. Antes, durante y después. El momento de la verdad tiene que ver con el durante, ¿sí? En el momento en que se entrega el bien o el servicio, durante. Y acá otro concepto que también tiene que ver con el valor, que se llama un concepto bastante importante, no sé si lo vieron, pero se llama valor neto para el cliente. O valor, sí, acá, valor neto de cliente. Concepto bastante importante, no lo escuché en algunos lugares, yo te lo escuché, creo, lo empecé a ver bueno, justamente en la maestría en comercialización, se ve esto del valor neto, es bastante importante porque uno en general tiende a pensar que todo el valor es positivo, pero hay cuestiones negativas. Bien, a ver, ¿qué es positivo para el cliente? O sea, ¿qué genera valor para cualquier cliente? Y no importa los productos, va a ser igual. Genera valor el producto, por ejemplo, un sándwich o una zapatilla. ¿Qué es lo que le genera valor? La zapatilla, digo, tal como está. ¿Qué más genera valor? El valor del servicio, por ejemplo, que me atiendan rápido sería. ¿Sí? Yo quiero una casa de deporte, lo que más me va a generar como valor va a ser el producto en sí, la zapatilla. Pero también puede estar asociado al valor de servicio, o sea, que me atiendan rápido, que me atiendan bien, que sean cordiales, también va a sumar. Genera valor. ¿Bien? Bueno, el valor de la imagen sería acá la otra. El valor del personal tiene que ver, bueno, básicamente con lo mismo, o sea, cómo fue atendido y demás. Y el valor de la imagen sería el valor de la imagen del lugar, del negocio, del lugar o de la marca de la zapatilla. ¿Sí? Por ejemplo. Esto vendrían a ser todo lo que suma valor. Pero lo que les decía que como concepto es muy importante, más que ver todo lo que suma, que es muy importante, es no olvidar que también hay costo para el cliente, o sea, cuestiones que la empresa hace que le resten valor. Y también van a existir, lamentablemente, casi siempre. Pero lo que yo busco es maximizar todo lo que suma y minimizar todo lo que resta. Solamente estoy hablando en términos no solamente económicos, sino en cuestiones del valor. ¿Eh? Entonces, ¿qué le resta valor al cliente? El costo monetario, o sea, a nadie le gusta entregar plata. ¿Mm? O sea, de entrada, el precio que se paga evidentemente es algo que resta. ¿Qué otra cosa le resta valor? El tiempo. ¿Bien? O sea, si yo hago que la compra demore mucho, sea tediosa, sea molesta, evidentemente esto resta valor. ¿Eh? El costo del tiempo. Nadie quiere perder tiempo. ¿Bien? Entonces, cada vez que se pierda más tiempo en el proceso de la compra, el cliente se va a sentir todo muy decepcionado y eso va a ir restando valor. ¿Qué más resta valor? El costo de energía física. O sea, si yo para comprarme un sándwich tengo que pasearme toda la ciudad, evidentemente no me va a generar, eso va a disminuir el valor, ¿se entiende? Ese es el costo de energía física. Que lo tienen, ¿quiénes hacen mucho esto? Por ejemplo, las entidades públicas, ¿eh? Que para hacer un trámite tengo que hacer una, la entidad pública tienen todo negativo, digamos. Costo de tiempo, demoro todo. Costo de energía física, tengo que hacer 20.000 pasos, presentar 30.000 notas hasta que yo obtengo el servicio. ¿Eh? Eso lo vivimos todo a diario. Esto, evidentemente, disminuye energía física, o sea, la cantidad de veces que la gente tiene que moverse de un lugar a otro y hasta conseguir lo que tiene, evidentemente va a disminuir el valor. El costo psíquico, o sea, la gente quiere todas las cosas sencillas, sería esto. ¿Eh? Y esto es para todos, tanto nosotros, para cualquier como consumidor. ¿Mm? Como consumidor, ¿qué es lo que buscamos? Las cosas fáciles, rápidas y sencillas. O sea, que cuanto más tiempo, más costoso, más me cueste a mí ir de un lugar a otro y más me hagan dolor de la cabeza porque no más compleja es la compra o la prestación de servicio, evidentemente todos estos factores va a ir disminuyendo valor. ¿Se entiende? Todo esto disminuye y todo esto suma. Lo que yo debo hacer evidentemente es maximizar todo aquello que aumenta y minimizar todo aquello que va a ir disminuyendo el valor para el cliente. Bien, esto es un ejemplo. Bueno, acá en la próxima clase vamos a ver esto en un ejemplito bien, bien concreto, pero se lo voy adelantando, ¿sí? Para que lo sigamos.
A ver, chicos, las tasas del cliente, el banco, por ejemplo, el banco, cualquier banco comercial, ¿sí? ¿Qué es lo que vende el banco comercial? Dice, no se lo escucharon, pero bueno, a ver, o cualquier entidad de crédito, dice crédito en el acto. La plata ya, mañana, hoy te doy el dinero. ¿Eh? ¿Qué está haciendo ahí? Evidentemente está disminuyendo tiempo, energía y costos físicos, o sea, quita todos esos costos, pero te cobra por eso un alto costo monetario. Pero es tan importante el costo del tiempo, de energía y de psíquico, estos tres costos, es tan importante para la persona que termina estos tres opacando el costo monetario. Cualquier entidad financiera, cualquiera de tarjeta de crédito y demás, tiene un costo monetario evidentemente mucho más elevado que, por ejemplo, una entidad pública, en la que yo trabajo, que también damos crédito. ¿Sí? Entonces, el costo monetario es elevado para esas entidades, pero como no tienen costo de tiempo, ni de energía, ni psíquico,